Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente U1708-2015, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por el Banco Inmobiliario Sociedad Anónima por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Carlos Enrique Reynoso Gil, contra el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. Es acto reclamado en este amparo el auto de fecha 13 de marzo de 2014, así como la aclaración de fecha 25 de abril de 2014, dictados por la juez cuarto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, dentro de la ejecución en vía de apremio número 1041-2012-419, por medio del cual declaró, sin lugar a las excepciones de prescripción extintiva o liberatoria y de ineficacia del título ejecutivo propiamente dicho, promovidas por la entidad Banco Inmobiliario Sociedad Anónima por medio de su representante legal, en contra de la ejecución planteada en su contra por el señor José Rodolfo Cuevas Cruz. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 27 de octubre de 2014, consideró: la sentencia, que sirvió de título ejecutivo dentro del proceso de ejecución en vía de apremio, le fue notificada a las partes el día 25 de febrero de 2010, y siendo que el señor Cuevas Cruz promovió el proceso de ejecución en vía de apremio relacionado, del cual el Banco Inmobiliario Sociedad Anónima fue emplazado el día 18 de julio de 2012, se establece que el plazo para que operara la prescripción a su favor, el cual es de 3 años, atendiendo a la disposición especial que se establece en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial ya citada, y al hacer el cómputo del plazo, que es a partir del 25 de febrero de 2010, se puede concluir que no habían transcurrido los 3 años que se estipulan en la ley. Por lo anterior, se establece la inexistencia de agravio por parte de la autoridad impugnada, aspecto que constituye un presupuesto indispensable para que la presente acción constitucional de amparo tenga condiciones de viabilidad. En el caso objeto de revisión constitucional, se establece que la autoridad impugnada en ningún momento actuó con evidente arbitrariedad, sino más bien actuó en base a derecho, dentro de la tramitación del proceso de ejecución en la vía de apremio relacionado, dentro del cual se hizo valer el principio de especialidad contenido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial, contenida en el Decreto 2-89 del Congreso de la República, reformado por el Decreto 59-2005 del Congreso de la República, y que establece que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes, aplicación que culminó con el no acogimiento de las excepciones planteadas por el Banco Inmobiliario Sociedad Anónima y hoy postulante dentro de la presente acción constitucional de amparo, respetando durante dicha tramitación el principio constitucional del derecho de defensa y debido proceso de quienes figuran como parte en el mismo. En conclusión, este tribunal estima que la acción constitucional de amparo promovida debe ser denegada, atendiendo que en cuanto a la falta de agravio en materia de amparo, el máximo órgano en materia constitucional ha establecido, constituye doctrina legal de esta Corte, que la viabilidad del amparo se determina por el cumplimiento de requisitos que hacen posible la reparación del agravio causado, entre ellos la efectiva existencia de agravio ocasionado por la autoridad impugnada. De no concurrir tal presupuesto, la acción resulta inviable. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró, deniega el amparo solicitado por Carlos Enrique Reynoso Gil en su calidad de mandatario especial judicial con representación del Banco Inmobiliario Sociedad Anónima en contra de la señora jueza cuarto de primera instancia del ramo civil de este departamento.
Se condena al amparista al pago de costas procesales causadas. Se impone al abogado Carlos Enrique Reynoso Gil una multa de 1,000 quetzales, la cual deberá ser efectiva dentro de los 5 días siguientes al momento de estar firme el presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, que contiene las reglas para el uso de la palabra, quien haga intervención en esta audiencia pública deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante y solicitante de la vista pública, Banco Inmobiliario Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Carlos Enrique Reynoso Gil. Muchas gracias, señora presidenta, señora magistrada, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Me voy a referir y tratar de hacerlo dentro del plazo de tiempo que tenemos sobre el recurso de apelación que mi representado interpone en contra de la sentencia que ya el señor secretario general de la Corte ha mencionado y ha resumido. Deseo inicialmente insistir en varios aspectos importantes. La sentencia que se impugna adolece de errores, de vicios, de contradicciones y de incongruencias que es difícil poderlo aceptar. Quiero indicar que en el tiempo que tengo de ejercicio profesional, 41 años, que en la mayoría del tiempo, la gran mayoría, he sido abogado litigante, no recuerdo haber encontrado y haberme enfrentado con una sentencia como esta, dictada por un honorable tribunal de segunda instancia y sobre todo de amparo. Tiene verdaderamente unas deficiencias, errores e incongruencias que me voy a permitir señalar. El asunto, como ya vimos, es la ejecución de una sentencia dictada en un juicio oral de rendición de cuentas en la condena de daños y perjuicios en contra de mi representado del Banco Inmobiliario S.A. La ejecución de la sentencia se presentó ante el juzgado cuarto de primera instancia. La sentencia del juicio oral quedó firme, pasó en autoridad de cosa juzgada el 25 de febrero del año 2010. Mi representado fue emplazado hasta el 18 de julio de 2012. Más de 2 años, 9 meses de haber causado estado y quedado firme la sentencia condenatoria. El artículo 1513 del Código Procesal Civil Mercantil, como el honorable tribunal sabe, indica que prescribe en 1 año la responsabilidad civil derivada de daños y perjuicios, contados a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Aquí obviamente transcurrió más del año. Sin embargo, el tribunal de primera instancia declaró sin lugar la excepción de prescripción extintiva y liberatoria, argumentando que se había presentado un proceso de ejecución en vía de apremio aparte de este y que eso había interrumpido el plazo del año. Sin embargo, se demostró que ese proceso se había rechazado para su trámite, se había rechazado in limine. Como consecuencia,
no se interrumpió el plazo de la prescripción. Por haberse entonces violado el debido proceso, el derecho de congruencia, sobre todo el derecho adquirido de mi cliente a la prescripción, se interpuso la acción de amparo, la presente acción de amparo. Y a continuación voy a analizar los temas fundamentales que dije que tenía en contra de esta sentencia. Y me voy a permitir, con la venia de la señora presidenta, leer parte pertinente del considerando. Sí, puede hacerlo. En primer lugar, la sentencia no tiene razonamientos jurídicos pertinentes. Los que hace se aplican para otro supuesto que no es el caso concreto. Además, no analizó los argumentos que hicimos valer, o que se hicieron valer en favor del amparo. Como consecuencia, inobservó el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y el 35 literal D del Acuerdo 1/2013 de la Honorable Corte de Constitucionalidad. Pero además, esta sentencia tiene 3 deficiencias, errores, como dije, incongruencias muy importantes. Dice el fallo, en la parte conducente: en tal virtud se puede determinar que la autoridad impugnada al momento de dictar la sentencia, y fue un auto, no es una sentencia, correspondiente, luego de analizar lo expuesto por las partes, las pruebas presentadas y especialmente lo regulado en las leyes específicas y los derechos constitucionalmente reconocidos a las partes, llegó a la conclusión que en relación a la excepción de prescripción extintivo liberatoria, la misma la fundamentó el mandatario especial judicial del Banco Inmobiliario Sociedad Anónima en el artículo 1513 del Código Civil, el cual establece que la responsabilidad civil que nace de los daños y perjuicios causados a las personas prescribe en el término de 1 año contado a partir de la fecha que recaiga sentencia firme condenatoria. Eso es muy cierto. Luego dice: sin embargo, atendiendo al principio de especialidad establecido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial contenida en el Decreto 289 del Congreso de la República, el cual establece que las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de las mismas o de otras leyes, y tal como lo consideró la autoridad impugnada, la norma a aplicar en el caso de análisis es la contenida en los artículos 1512 y 1515, los cuales regulan lo relativo a la rendición de cuentas, cuál fue el proceso que dio lugar a la presente reclamación, y que establece que prescribe la obligación de rendir cuentas y la acción para cobrar saldo de ellos en el término de 3 años. Honorables magistradas y magistrados, en primer lugar, quiero resaltar que la autoridad impugnada jamás citó el principio de especialidad para fundamentar el acto reclamado. Nunca citó el artículo 13. Pero lo que es más importante, dice que la sentencia, que la autoridad impugnada consideró que las normas a aplicar eran el 1512 y 1515 del Código Civil, se supone, no lo dice. Pero lo que la jueza cuarto de primera instancia afirmó es todo lo contrario, todo lo contrario. En el auto impugnado dijo la jueza: por su parte, el ejecutante fue el que lo mencionó, no fue la autoridad impugnada. El ejecutante adujo que dicho artículo, refiriéndose al 1513, no es aplicable en virtud de que los artículos 1512 y 1515, que regulan lo relativo a la rendición de cuentas, cuál fue el proceso que dio lugar a la presente reclamación, ¿no es cierto?, regula que prescribe la obligación de rendir cuentas y la acción para cobrar saldo de ellos en el término de 3 años. Y dice la jueza: quien juzga considera que los artículos citados por el ejecutante no son aplicables a la presente excepción, toda vez que ellos se refieren a la rendición de cuentas y cobro de saldo de la misma y no a la responsabilidad por daños y perjuicios. Es decir, el Tribunal de Amparo en la sentencia apelada pone en boca de la juez lo que el ejecutante argumentó a favor de él, en el sentido de que no se aplicaba en 1513. Ese es el primer
defecto de fondo, error de fondo que contiene el fallo. El segundo error garrafal es cuando se refiere y afirma que se trata el proceso que subyace a la presente acción de un proceso de rendición de cuentas y que por eso hay que aplicar el 1512 y el 1515. Y el proceso que subyace no es un proceso de rendición de cuentas, es un proceso de ejecución en vía de apremio para ejecutar precisamente una sentencia dictada dentro de un juicio oral de rendición de cuentas. Ese juicio ya pasó, ya terminó, quedó firme la sentencia y lo que subyace es una ejecución de la sentencia y una ejecución por daños y perjuicios que conforme el 1513 prescriben 1 año. El tercer defecto y último, con eso termina mi exposición, indica que los aplicables, dice la sentencia, tal como lo dijo el ejecutante, se fundamenta en los artículos 1512 del Código Civil, que es el que se refiere al momento de que empieza a contar el plazo de la prescripción en una obligación de rendir cuentas que ya se litigó años atrás. Y en el 1515 que prescribe que el plazo de la prescripción es 3 años. Claro, si se cometió el error, si se cometió la incongruencia de afirmar por parte del tribunal de que se trataba de un proceso de rendición de cuentas, obviamente ese proceso, el derecho prescribía en 3 años, pero eso es a la persona que debe rendir cuentas. Pero en este proceso de ejecución, en el cobro de daños y perjuicios, insisto, la prescripción es de 1 año. Y como consecuencia que no habían transcurrido los 3 años, porque el tribunal acepta que la sentencia quedó firme en febrero de 2010 y se notificó hasta el 18 de julio de 2012, no habían transcurrido los 3 años. Ese razonamiento incongruente, ilógico, apegado de las constancias procesales, hacen que este recurso de apelación sea procedente. Mi representado realmente quiere creer que fue un error involuntario lo que sucedió en este fallo. Así que, en nombre de mi representado, pido a Honorable Corte de Constitucionalidad que se dicte el fallo que en derecho corresponde, revocando la sentencia y ordenando al Tribunal de Primera Instancia que dicte la que en derecho corresponde, tomando en cuenta el contenido del memorial de la acción de amparo y lo que se considere en la parte pertinente de la sentencia que se dicte. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra José Rodolfo Cuevas Cruz, quien actúa con el patrocinio del abogado Luis Felipe Hernández González. Con el debido respeto, voy a cederle la palabra a mi abogado, el licenciado Luis Felipe Hernández. Tiene la palabra, abogado. Señoras magistradas, señores magistrados, muy buenos días. Mi patrocinado se refiere a este recurso de amparo, afirmando en primer lugar que no es cierto lo que afirma la entidad amparista en su memorial de interposición de apelación, al referirse a la fecha que quedó firme la sentencia que se está ejecutando en el proceso de ejecución en la vía de apremio que subyace a esta acción de amparo. Dentro del juicio oral de rendición de cuentas se inició una ejecución en la vía de apremio que no es cierto que haya sido rechazada in limine. En esa oportunidad la entidad amparista interpuso una excepción de ineficacia del título, la cual fue acogida y declarada con lugar por la señora juez quinto de primera instancia de lo civil en auto de fecha 20 de enero de 2011, y en el que afirma de que es ineficaz el título en ese momento por una cuestión de temporalidad, porque dice ella categóricamente que la sentencia no está firme, que en ese juzgado no se ha recibido ninguna ejecutoria de la sentencia.
y que por eso, por esa situación de temporalidad, se declara con lugar la excepción de ineficacia del título, no porque el título contuviera un vicio que efectivamente lo hiciera ineficaz. Estando pendientes recursos de resolver, esta honorable Corte emitió una sentencia de fecha 7 de marzo de 2012, que fue notificada al tercer interesado, José Rodolfo Cuevas Cruz. Y seguidamente se envió la ejecutoria a la sala que la remitió al juzgado, y desde esa fecha, es decir, 3 meses antes de que se iniciara esta ejecución en la vía de apremio, quedó firme la sentencia, y de ese contexto la excepción de falta, la excepción de prescripción extintiva o liberatoria no tiene ningún sustento. Cuando interpuso en esta vía de ejecución en la vía de apremio, la amparista interpuso también la excepción de ineficacia del título, y el abogado patrocinante cometió el gravísimo error de acompañar precisamente la fotocopia de este auto, que no lo menciona ya aquí en la apelación porque sabe que le perjudica. La señora juez en el auto que ha sido señalado como acto reclamado hace relación a esa situación, porque se refiere a la ejecución que había sido planteada y que fue rechazada, pero no in limine, sino a petición de la entidad amparista por una excepción de ineficacia del título. Así es que carece de veracidad lo afirmado por el abogado director de la entidad amparista. Por otro lado, sí, se hace una lectura del memorial de amparo, de las audiencias que se evacuaron en la primera instancia y de esta apelación, podemos concluir en que el memorial prácticamente es el mismo, solo adaptable a las diferentes circunstancias, porque pareciera que la entidad amparista lo que quiere es replantear la excepción que ya le fue denegada. Y eso realmente, una acción de amparo, es totalmente inviable porque no se trata de una instancia revisora de lo resuelto por el órgano ordinario. Asimismo, señala la señora juez cuarto de primera instancia en el auto que hoy se señala como acto reclamado, que el recurso de aclaración que se interpuso como una impugnación. Entonces, efectivamente, haciendo así, lo que tenía que haberse interpuesto era un recurso de nulidad, porque en un ejecutivo en la vía de apremio únicamente es apelable la sentencia y el auto que aprueba la liquidación. Entonces, esta acción también adolece de un vicio de falta de definitividad. El agravio prácticamente que reclama la entidad amparista consiste en que le han sido denegadas todas las acciones que ha presentado. Cuando le notifican la resolución que da trámite a la ejecución en la vía de apremio, interpone la oposición con excepciones, interpone nulidad e interpone enmienda de procedimiento. Todas estas acciones denegadas. Interpone recursos de declaración, luego recursos de aclaración, y llevamos 3 amparos en esta misma ejecución. Este es el segundo y un tercero que está por dictarse sentencia en la sala primera de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil. Alega la parte amparista de que se ha violado el debido proceso. ¿Cómo se puede alegar que se ha violado el debido proceso si la parte formal de lo que es el debido proceso se ha interpuesto cuanta acción se le ha ocurrido? Que haya sido denegada y eso sea el hecho que quiere alegar como causante del agravio, tampoco es aceptable, porque hay doctrina suficiente de esta honorable Corte en el sentido que el hecho que una resolución sea desfavorable a una parte no habilita otorgar la protección constitucional de amparo. En consecuencia, señores magistrados, el amparo debe ser declarado la apelación planteada debe ser declarada sin lugar. También omite el abogado de la entidad amparista señalar, en cuanto a la sentencia de que está hoy en apelación, que esa parte hace considerando que por error la sala efectivamente hace mención del artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 1512 y 1515 del Código Civil. Ante una aclaración que presentó la entidad amparista, dijo que efectivamente tenía razón y declaró parcialmente con lugar esa parte de la sentencia, la aclaración, en el sentido de que efectivamente la entidad recurrida no había insertado ese fundamento legal
en la resolución que fue señalada de causar agravio. Con este amparo y con todas las medidas retardatarias que se han presentado dentro de este ejecutivo en la vía de apremio, el único agraviado realmente es el tercero interesado, mi patrocinado, que lleva más de 30 años en la discusión legal de este asunto, que tiene que culminar con la ejecución en la vía de apremio. El juicio oral de rendición de cuentas se inició en 1984 y por una serie de acciones de amparos y cuanto se le ocurrió a la entidad amparista ir presentando, llevamos ya 31 años de estar en esta disputa. Así es, señalando estos aspectos y que hay falta de definitividad, que el agravio no es existente, sino que se refiere a todas las más de 10 impugnaciones que se han presentado y han sido denegadas todas, que el amparista quiere hacerlo ver como que fuese el acto que le causa agravio. Pretende también que este honorable tribunal entre a conocer el fondo de su pretensión, que es declarar que se declare con lugar una excepción de prescripción extintiva o liberatoria. Y deliberadamente no hace mención de la otra excepción de ineficacia del título, porque sabe que entonces tiene que hacerse relación del auto del fecha 20 de enero de 2011 que señalé, en el que la juez quinto de instancia señaló que la sentencia aún no estaba firme, porque esta sentencia quedó firme después del 7 de marzo de 2012, que fue cuando le fue notificado el último recurso interpuesto por ella, en afán de retrasar el cumplimiento de su obligación a favor de mi patrocinado. En conclusión, señores magistrados, la apelación debe denegarse y confirmarse la sentencia venida en apelación ante ustedes. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del agente fiscal Antonio Gordillo Bosque. Señora Presidenta, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tengan todos ustedes muy buenos días. El Ministerio Público comparte el criterio establecido en la sentencia de fecha 27 de octubre del año 2014, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, atendiendo a lo siguiente. Para la procedencia del amparo es requisito indispensable un acto agravante que inobserve o transgreda en su resolución garantías constitucionales. Jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que cuando la autoridad impugnada actúa dentro de la esfera de sus facultades legales, observando el procedimiento específico que rige el acto reclamado y resolviendo apegada a derecho, no causa agravio. Lo que ocurrió en el presente caso. También esta honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que el amparo no puede constituirse en una instancia revisora de lo actuado por los órganos ordinarios jurisdiccionales, porque de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se considera como legítima la interpretación que de la ley hacen los tribunales, así como también las resoluciones son apegadas a derecho conforme a este artículo y a la jurisprudencia de esa honorable Corte de Constitucionalidad. De tal manera, esta Fiscalía estima que el juicio de ejecución tiene como fin ejecutar el título, no tiene como fin entrar a debatir argumentaciones de lo que sucedió o aconteció en la vida ordinaria, sino que solamente la ejecución del título ejecutivo por parte de quien le tiene el derecho de reclamar esa ejecución. Por tanto, esta Fiscalía considera que debe denegarse el recurso de apelación interpuesto y debe confirmarse la sentencia de primera instancia y debe ser denegado la acción constitucional de amparo. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.